Bueno, buenas tardes. Recuperamos la segunda sesión de esta tarde y, bueno, como decía antes, creo que hoy como sesión inaugural vamos a tener dos conferencias que yo creo que, bueno, van a dar la talla de este trabajo que estamos queriendo entre todos, como decía antes, poner en pie, ¿no? Esa necesaria labor de recuperación de todas esas voces que, como hemos visto antes, como nos ha ido explicando Juanra, se ha hecho, ¿no?, de mujeres con una vida y una obra tan interesantísima como Luisa Carnés, y ahora vamos a ver en otra de una generación anterior, casi podríamos decir, ¿no?, como es Carmen de Burgos. Para eso tenemos la suerte de tener hoy aquí a Alejandro Pedregosa, que es el autor, bueno, yo me he traído los dos, de dos de las biografías más bonitas que yo he leído en los últimos tiempos. Gracias. Vamos, eso no tengo la más mínima duda, y porque además volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando antes. Son libros para lectores jóvenes, son libros dedicados a la necesaria labor de hacer que la juventud, que los lectores más jóvenes descubran a estas autoras. Y bueno, La cuidadora de palabras es una lectura que os recomiendo a todos, da igual que estos sean libros para niños, para adolescentes, para lo que queramos llamar. Son unas biografías que están con una delicadeza, con un cariño realizadas y con una pulcritud literaria que merecen la pena ser leída. Como digo, La cuidadora de palabras es una preciosidad, es la dedicada a María Moliner, y hoy viene a hablarnos de Vocación de Libertad, que es la que le ha dedicado a Carmen de Burgos. Pero bueno, por presentaros a Alejandro Pedregosa, él es escritor, es poeta. Entre sus poemarios pues destacan Los labios celestes, publicado en Pretexto en 2007, con el que obtuvo el premio Arcipreste de Ita. Pequeña biografía de la luz, en Esdrújula Barro, un libro dedicado a su padre, que es un poemario precioso y que os recomiendo también, de 2029. Con su primer libro de poesía infantil, Álbum de una familia, ganó el premio Ciudad de Orihuela. Y en 2004, un jurado presidido por Josefina Aldecoa le otorgó el premio de novela corta a José Saramago por Paisaje quebrado. Tiene además otras novelas como Hotel Mediterráneo o Siempre es verano, una novela también deliciosa y que os recomiendo leer, porque todos los que somos de esta generación que estamos aquí nos reconocemos y nos identificamos en esos veranos. Entonces, bueno, es un libro que realmente es una lectura muy íntima también de esa adolescencia por la que todos hemos pasado. Y bueno, como digo, las últimas dos obras publicadas son estas dos biografías por las que hoy está aquí. Sé que tienes una novela a punto de salir también. Sale ya. El mes que viene. Eso, estoy deseando que salga ya, así que bueno, aquí hay unos cuantos lectores que espero que hoy convenzas para que seamos de tu... Yo ya lo estoy, seamos de tu club de lectoras. Así que muchísimas gracias, de verdad, Alejandro, por haber aceptado venir, por estar hoy aquí con nosotros. Y yo simplemente te cedo la palabra para que nos hables de Carmen de Burgos, perdón, lo tengo al revés, de Carmen de Burgos, una autora que, como decíamos antes, hasta para los que podemos saber de alguna manera o de otra quién era, es desconocida. Yo antes te decía, yo no he leído nada de ella y en cambio sé que estuvo en África, que hizo crónicas de la guerra de África, pero nunca la he leído. Ayer me fui también a la Feria del Libro, como os he dicho antes, buscando. Digo, yo, no puede ser que no haya leído nada de esta mujer, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Un millón de gracias a ti. Te paso la palabra. Y a vosotras y a vosotros por estar aquí. Gracias, Rocío, por la invitación, desde luego, pero también por la idea de este reflotar y de este resurgir y de este recuperar mujeres que estuvieron opacadas por diferentes circunstancias de la historia, a veces vitales. Me voy a coger la última. Vale. Y que evidentemente es necesario recuperar para que nuestro canon sea plural, pero no solo porque sea plural, sino porque sea verdadero. Porque a menudo, digamos que el mensaje que nos han trasladado el canon literario es, bueno, no están estas mujeres, o las mujeres no están porque no hicieron, falso, hicieron mucho, solo que aquello que decía Galeano de que hasta que los leones no encuentren a su propio historiador, la historia seguirá dignificando al cazador.
Pues aquí pasa lo mismo, es que el canon lo han hecho gente que no había leído a estas señoras, pero escribiendo estaban, y generando obra estaban. Bueno, y entonces yo lo que tenía hoy planteado hacer un poco un repaso por la vida y algunas cuestiones de la obra de Carmen de Burgos, y no es baladí el título, que ahora mismo no recuerdo, pero que ese que tenía la palabra libertad, el título de la charla de hoy. Vida, obra y libertad. No era baladí lo de libertad, cuando Rocío y yo estábamos pensando, porque en el caso de Carmen de Burgos, la libertad, ya desde su infancia, ahora lo veréis, es un elemento consustancial a su vida y a su obra. Y eso, ella murió en el 32, ¿vale? Eso hace que no lo pague caro, porque si aguanta un poco más hubiera pagado muy caro. Lo paga su obra, y luego lo veremos al final de la charla. Porque a mí lo que me gustaría, o lo que yo tenía planteado, es articularlo todo. Bueno, primero, pongo ahí la cara de Carmen de Burgos, por si alguien no la conoce, porque es muy probable que ni siquiera conozcamos físicamente su cara, y ya de su obra ni hablamos. Yo, como decía Rocío, a mí la editorial Calandraca, que es una editorial básicamente infantil y juvenil, me llamó y me encargó hemos quedado en que vamos a ir haciendo una colección de biografías de mujeres opacadas, con la intención de llevarlo a los institutos. O sea, lo que queremos es que chicas y chicos de 15 a 18, aunque lo que está pasando con esta colección es que lo leen señoras de 80 también, y tenemos el arco magnífico. Sí, y entre 18 y 80, porque ya van pasando y son cosas muy bonitas, ¿no? Dicen, mi hija no va a venir, pero yo esto lo compro para mi hija, otro para mi sobrina, no sé qué, porque lo que queremos es generar referentes. Porque, como tú decías antes con Juanra, ¿no? Cuando llega al instituto, si no hay referentes, seguiremos hablando de que me suena Carmen de Burgos. ¿Sí? ¿Me suena? ¿De qué me suena? Ay, porque la biblioteca de mi pueblo se llama así. No, la calle que hay es Carmen de Burgos, pero no sabemos qué hizo Carmen de Burgos. Y lo que buscamos es eso, referenciar a las chicas y a los chicos jóvenes, porque seguramente ninguno de vosotros y de vosotros habéis tenido ni siquiera los más jóvenes, habéis tenido en el manual de estudio a Carmen de Burgos, seguro. Vamos, es tan seguro como que es la primera periodista española, ahora hablaremos de eso, la primera mujer que cobra sueldo de un periódico, y su figura no se ve, no se estudia en la Facultad de Periodismo. Entonces, claro, de ese nivel partimos. ¿Es gratuito o es casual de dónde venimos? No es gratuito, no es casual que no se conozca a Carmen de Burgos. Y lo que yo voy a intentar a lo largo de esta horita, o el tiempo que echemos, 45 minutos, 50, es intentar generaros una imagen de la dimensión real que esta señora tenía en el tiempo en que vivió, la dimensión intelectual en su mundo. Porque entonces, cuando la cabeza nos va a hacer un golpe así y nos va a decir, ¿y cómo es posible que yo no conozca a esta mujer? Si estamos hablando de la persona más famosa de su época, de la intelectual más famosa de su época. ¿Qué ha pasado para que yo no la conozca? Han pasado dos cosas, básicamente, que luego, a modo de resumen, las veremos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, por la infancia. Nace en Almería, en el Valle de Rodalquilar. Allí se cría, 1867, ¿vale? Una madre jovencísima, de 20 años, Nicasia Seguí, y la madre de familia de trabajadores, pero de trabajadores de aparceros de allí, o sea, sin nada, pero que en un momento dado heredan, cuidan a un señor, ese señor no tiene descendencia y les da unas tierras. De repente la madre, que nació pobre, digamos pobre de la zona, que es ser paupérrimo en aquella época, de repente tiene unos posibles y casa con el padre de María, que es un señor liberal, burgués, que su familia sí tiene tierra, tiene un cortijillo y tiene industrias en Almería, y él es vicecónsul de Portugal en Almería. Ser vicecónsul de Portugal en Almería en 1867, pues es como usted y como yo, un pelado que no, vamos. Pero, guarda, eso va a ser importante luego, porque esa presencia de Portugal ya desde el nacimiento luego
en la vida y en la obra de ella va a ser importante. Portugal va a ser siempre, no solo ya el país hermano, sino durante muchos años el país referencia. Luego lo veremos, pero ya sabéis, si no lo sabéis, yo lo recuerdo, que la República en Portugal surge en 1910 y está del 10 al 26, y un golpe de Estado con el de España, pero nosotros es del 31 al 36. Es decir, se adelanta la República allí, y es una república muy similar a la española y a todas las repúblicas del momento, a la de Weimar, en el sentido de progresión, ¿no? De una progresía en el pensamiento, en derechos, en cosas así. Eso lo vive ella. Pero bueno, ahí llegaremos. Una niña que se cría, quiero decir, con una madre que es joven y que conoce mucho el terreno donde vive, ha jugado por ahí siempre, y le transmite el amor a la naturaleza. Acordaros del Valle del Rodalquilar y de esa parte de Almería, esa aridez, ese paisaje lunar, ¿no? Pero con grandes acantilados, con playas, con sitios muy chulos. Ella se cría ahí, se cría en libertad, en un cortijo, arriba abajo. Es una niña muy en conexión con la naturaleza. Y por otro lado, una niña muy en conexión con los libros. Un padre con una buena biblioteca. Eso genera una niña con una potencia, bueno, un adolescente, mejor dicho. Genera, por un lado, una niña feliz y, por otro lado, una adolescente vigorosa, con fuerza de opinión, cosa que no tenía por qué ser común en la educación de las niñas de la época. Tanta fuerza tenía que a los 16 años se enamora de un señoritingo de Almería, que es un periodista, 12 años mayor que ella, es el hijo del antiguo gobernador civil de Almería, que es un señor muy progresista y que tiene una imprenta. Pero el hijo le sale, pues, señoritingo, borracho, juerguista, prostitutero y todo lo que se pueda... Ese perfil, ¿verdad?, que ya lo dibujamos. Bien, ella se enamora de él pues porque tiene 12 años más y porque ella, en sus lecturas, cae presa de los amores románticos, de las novelas románticas. Y con 16 años cree en el amor romántico y que puede haber ese tipo de amor. Y allí que se estrella, ¡pum!, y se estrella muy pronto. Se estrella muy pronto porque, claro, al tipo se le ve rápidamente que ya no viene a casa, se queda por ahí, vuelve de tajao, en fin, un prenda. Y en ese ínterin, que es largo, tienen 3 hijos, de los cuales mueren los 3. Ese es el primer gran drama en la vida de Carmen de Burgos. Los hijos nacen y se le mueren a los meses. Alguno dura 1 año y pico y ella empieza ahí a conocer la profesión de periodista, porque empieza a escribir cosas a las que el marido no llega por dejación. Entonces ella empieza a cubrirle las espaldas, porque claro, hay que mantener un periódico, el marido es el dueño de ese periódico, hay que mantenerlo, y si no sale tal día, pues se pierde dinero. Y ella empieza, bajo cuerda, a hacer muchas cosas en ese periódico, incluso artículos satíricos, ¿vale? Bueno, llega un momento en el que ya no puede más, nace su hija María, que es la 4ª, y reflexiona y decide que ella tiene que salir de ese círculo vicioso que es su matrimonio. ¿Cómo sale? Estudiando, que haciendo lo que ella sabe y lo que le gusta, leer. Estamos hablando de 30 años antes de que Virginia Woolf escriba Una habitación propia, ¿vale? Es decir, ella sabe que tiene que encontrar su habitación propia. Sabe que lo único que la va a quitar del mastuerzo que tiene al lado es la economía, tener dinero para ser independiente. Se va a Granada, prepara en la Escuela Normal de Magisterio unas oposiciones, primero grado medio, luego grado superior, que la saca en Madrid, y en 1909 consigue plaza. 1909, no, que va, 1900, consigue plaza. En Guadalajara. Bien, ya tiene dónde ir, ya tiene dónde le van a dar un sueldo pequeñito. Tiene una hija recién nacida, María, que va a ser muy importante en nuestra historia. Pues esta señora, en 1900, coge a su hija y se va de una ciudad provinciana como Almería para buscarse la vida en Madrid. Imagináis lo que deja el reguero de cosas que deja detrás.
¿no? Pues es una perdida, es una abandona a su marido, se lleva a la niña, bueno, se lleva a la niña, el otro no quería a la niña ni a ti. Mientras se busca las habichuelas, cuento esta peripecia porque da noticia de cómo eran las vidas. Como su familia por parte de padre es de buena cuna, tiene un tío senador ya mayor, un señor de... Ella se va pues con eso, si se casa con 16, con 19 añitos, 19, 20 añitos, se va a Madrid a buscarse la vida y se empieza a quedar en casa de su tío que es senador. Y el tío, bueno, pues intenta besarla, intenta abrazarla en algún momento, intenta tal, y tiene que salir también por patas de casa de su tío. Ella tiene la plaza en Guadalajara, y esto es importante. Cuando yo estaba preparando la biografía y cuando estaba estudiando, no quería dejarme cosas importantes fuera. Entonces hablé con varios catedráticos de didáctica y de magisterio sobre la importancia o relevancia que ella tenía, igual que la ha tenido en el periodismo, igual que la ha tenido en la literatura, que es lo que explicaré luego, si tenía alguna relevancia en las cuestiones educativas, ¿no? En el magisterio, en la escuela. Y me dijeron que no, que eso, curiosamente, es lo que le ayudó a ser independiente, pero ella dio clases, trabajó, pero toda su fijación estaba en la literatura y en el periodismo. Esto era un modo de vida que ella fue manejando como yo creo que haríamos cualquiera, ¿no? Cuando podía pedía excedencia y escribía o viajaba. Cuando no se le acababa la excedencia, pues volvía a Guadalajara o a Toledo, que le digo luego, y trabajaba en eso, ¿no? Pero siempre escribiendo. Su foco estaba en la escritura y en la literatura. Bien, llega el momento, ella ya ha escrito en los periódicos, tiene ese bagaje y llega a Augusto Figueroa, que era el director de un periódico que se llama El Universal. Y es la primera vez, que es lo que hablábamos antes, que parece una tontería, pero es un gran hito. Es la primera vez que una mujer en este país cobra por dar una opinión. Por decir, ¿qué piensas tú sobre el mundo? Y esa es Carmen de Burgos. Una opinión matizada porque le encargan una columna que se va a llamar Lecturas de Mujeres. Bueno, no es que opina regular, porque se llama Lecturas de Mujeres. La idea es, cuando el señor que compra el periódico está en su casa y ya ha acabado con el puro, mira, Rocío, por si quieres leer, aquí tienes Lecturas para Mujeres. Bueno, pues esa es la idea. Y en principio estaba bien pensado para ella. Lo que pasa es que ella es radicalmente sutil. Ahí, en ningún momento, ella es joven todavía y en ningún momento se puede decir que ella esté militando, por decirlo de alguna manera. Ahora la palabra militancia tiene mucho más peso que antes, ¿vale? Pero ni siquiera sabía realmente lo que era el feminismo. Hay otras mujeres por ahí, en Inglaterra, que sí, pero a ella todavía esa palabra le daba miedo. No se atrevería en ningún momento en ese... Pero sí tiene la sagacidad. Claro, en Lecturas de Mujeres, en ese artículo, ¿de qué se habla? En esa serie de artículos, ¿de qué se habla? De belleza, higiene corporal. Pero un día habla de la agricultora andaluza, que ella conoce, de la parte y cuenta cómo es la vida. Otro día, estando ya en Madrid, 7, 10, 12 columnas después, habla de la hilandera, de las costureras, el precio que ganan por trabajar, que es una miseria, que tal y que cual. Otro día he escuchado que la mujer en Rusia se está educando de una manera que no sé qué, y lo suelta por ahí, que va haciendo un pespunte de cosas que le interesan y que mete dentro del marco de Lecturas de Mujer. Bien, en ese momento ella ya empieza a ser un poco conocida, porque bueno, es la mujer que escribe en Madrid, ¿vale? Eso ya empieza a darle fama. Pero lo que empieza de alguna manera a señalarla y a catapultarla es que se va a Augusto Figueroa un día, a ese señor que la ha contratado y que le iba a la marcha, y le dice, vamos a hacer, ¿qué te parece si hago en mi artículo una encuesta sobre el divorcio? Perdón, porque estoy aquí yo hablando y no sé si primero es
No quiero liarme con que sea. Sí, lo he dicho bien, porque es que luego hace otra que es peor. En 1904 hace una encuesta del divorcio. Tened en cuenta que la opinión pública, eso que llamamos la opinión pública, antes se generaba de una manera muy singular, diferente a ahora. Ahora viene de arriba. Ahora es un político quien dice tal cosa. Vamos a generar esta corriente de opinión. Lo dice en sus medios afines, los medios afines la provocan y de repente estamos todos hablando de la inmigración y de los ocupas. Viene de allí. Antes era diferente. Para generar una opinión, una corriente de opinión, un debate social, se hacía en estos artículos, alguien ponía una encuesta. El autor, en este caso la autora, sacaba una pregunta y tanto lectores como intelectuales del momento, ella interpelaba a los intelectuales del momento. La pregunta era, ¿está usted a favor del divorcio? O sea, de que una mujer se pueda divorciar de un hombre, y suelta esa pregunta y entonces convocamos a que contesten intelectuales y lectores de todo tipo. ¿Vale? Entonces, el periódico iba recibiendo, ¿qué pasa? Pues eso, que el medio de comunicación era el periódico y eso de repente en Madrid, es un hervidero. Mes y medio le dura la encuesta, la tiene que quitar porque la Iglesia los va a reventar. No llega el Augusto y le dice, tú quita esto ya que nos están fundiendo. De hecho, ella es su primera notoriedad pública y le empiezan a llamarla la divorciadora. Porque ella parece que es que quería divorciar a la gente. Claro, ella viene de venir corriendo de Almería, de dejar una relación. Sabe de lo que está hablando, ¿no? Es importante que en toda su obra, una vez le preguntaron ¿de qué trata su obra? Adelanto cosas, son más de 200 libros los que tiene, ¿vale? Más de 150 novelas cortas y traducciones, ensayos. La primera monografía sobre la historia de la mujer, es La mujer moderna y sus derechos, es de 1927 y la escribe Carmen de Burgos. Así, la historia de la mujer desde la cueva a 1927. ¿Vale? O sea, que sí, en todas sus investigaciones. Era un portento intelectual, esta señora. ¿Cómo? La mujer moderna y sus derechos. La mujer moderna y sus derechos, de 1927. Bueno, pero por donde vamos, luego llegaremos ahí. 1904 está haciendo este artículo, ¿vale? Que lo tiene que quitar pronto, pero ahí ya empieza a ganarse fama y a ganarse pues la amistad, por ejemplo, de Blasco Ibáñez y de Giner de los Ríos, que la llaman elogiándole la valentía y dan su voto a favor del divorcio, porque otros, por ejemplo, que también serán muy amigos suyos, y la elogia su literatura, que es Pérez Galdós, cuando le manda la pregunta hace así, se pone de perfil. A mí no me líes, que yo ya tengo bastante con lo mío como para opinar ahora de... O sea, que había mucha gente que te ponían un compromiso, ¿no? La mujer está con las preguntas que hace. Entonces, bueno, era la forma de generar opinión. Lo que decía del magisterio. Un año después, ella ya empieza a cobrar fama, como os decía, un año después pide una beca al Ministerio de Instrucción y se la conceden para conocer los diferentes sistemas educativos de Francia e Italia, para compararlos con el español. Se la conceden y empieza a viajar. Esta es una mujer, a lo largo de su vida será muy viajera, vivirá en muchos sitios, conocerá muchos sitios. Carmen de Burgos es conferenciante en Suecia, en Noruega, Francia, Estados Unidos, la América hispana, eso ni te cuento, en todos. Es decir, viaja por todo el mundo, o por lo menos por buena parte del mundo, dando conferencias, hablando de literatura española o de educación, como en este caso. Entonces, ella empieza a viajar, gracias a ese viaje a Europa, con esa beca, empieza a mandar artículos a los periódicos de Madrid. Es decir, se convierte en corresponsal. Y lo que cuenta desde Madrid, desde Europa, es cómo vive Europa, cómo respira Europa. Y insufla aire a ese regeneracionismo español, ¿no? Y ella es una abanderada europeísta de hacia dónde podemos llegar como país. Entonces, claro, en ese mandar señales de lo que ocurre en Europa, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Pues que hay mujeres que hacen cosas intelectualmente interesantes. Y empieza a codearse con ellas Carmen de Burgos. Cuando regresa, después de un año,
ha adquirido una costumbre. Bueno, da igual, no tengo por qué enseñarlo. No, si era por... Luego enseño más cosas. ¿Ha salido flechita? Ah, sí, mírala, aquí está. Vaya, lo he hecho mal. Si enseñar estas cosillas es solo porque veáis que era una persona muy influyente en la época, que acapara revistas de portadas y de periódicos. Pues la señora Carmen de Burgos está en Francia y ha ido a una conferencia, ¿qué tal? Que se ha encontrado con Madame no sé qué. De todos estos viajes, os decía, trae una costumbre, que es tomar el té. Y entonces ella, pues en su casa, una vez a la semana, monta una tertulia para recibir a la gente y tomar el té. La gente, cuando digo gente, me estoy hablando de los hombres del momento, se pegaban tortas por ir a la casa de Colombine. Se llama la tertulia Colombine. Se me ha olvidado antes contar que ella, el seudónimo que utiliza para escribir es Colombine. Augusto, el director del periódico, cuando empiezan con lecturas para la mujer, le propone, oye, en vez de ir con Carmen de Burgos, vamos a ir con un seudónimo que creo que puede ser más interesante. Sí, ¿cuál has pensado? Colombine. En la comedia del arte italiana, que luego será muy representada en Francia, ¿no? Tendremos la comedia del arte francesa, el personaje de Colombine es una criada, pero es la criada más sagaz y astuta, que por debajo de los señores que se enamoran y que le pasan cosas, Colombine es la que urde las cosas para juntar a uno con otro, para que una huya de otro, ¿no? Esa es Colombine, la criada en la comedia del arte italiano, y deciden ponerle ese nombre. Y el nombre es el que la hace famosa, Colombine. Pues la tertulia de Colombine, el salón de Colombine, de hecho se llamaba, la gente se pega tortas por poder ir allí. Y un día va un chavalito de 19 años, que se llama Ramón Gómez de la Serna y es un estudiante que quiere ser escritor. La conoce, se conocen, ella tiene 20 años más. Cuando él tiene 20, ella tiene 40. Ella ya es una figura absolutamente reconocida, como os digo, en todo el universo literario. Y Ramón Gómez de la Serna va allí. La conoce y se enamoran y empiezan a ser pareja. Están 20 años juntos, con una diferencia de 20 años de edad a favor de ella. Si echáis Tirso, Rocío y yo, seguro, porque somos de la misma generación, en nuestros libros de texto estaba Ramón Gómez de la Serna, pero no estaba Carmen de Burgos. No sé en los vuestros, que sois más jóvenes, si siquiera viene ya Ramón Gómez de la Serna, pero Carmen de Burgos casi seguro que no, ¿no? ¿La habéis visto? ¿Sí? ¿Se da? Ajá, vale. Pues lo que quiero decir con esto, por eso me interesaba tanto contaros el contexto de la época, porque es Ramón Gómez de la Serna quien se acerca a la figura, al personaje reconocido, a la gran escritora, ¿vale? Y la obra de Ramón Gómez de la Serna, siendo magnífica, no es ni tan ni menos que la de Carmen de Burgos, ¿no? Sin embargo, bueno, a eso es lo que decía de El León y los historiadores. Bueno, se enamoran y aquí empieza uno de los apartados de libertad del título de esta charla. Por una parte está la libertad de haber salido de su casa, de estar criando a su hija solo, pero está la libertad de vivir. No solo la libertad en el periódico, de hablar, de intelectual, está la libertad de vivir, y decide vivir sin casarse con una persona 20 años menor que ella. Y están 20 años juntos. Y todos los cenáculos de Madrid literarios conocen el rollo, porque se pasean ampliamente por todos los sitios. Yo te digo, es muy reconocida, se pasean por todos lados y todo el mundo sabe eso. Todas estas miguitas tienen que ver con la catástrofe final, ¿vale? Pues vamos añadiendo miguitas. Esto está ahí. Ella conoce en aquel momento, por aquellos años, a una intelectual portuguesa, que es Ana de Castro, que es la fundadora de las Cruzadas das Mulleres Portuguesas, y ella luego lo replica aquí y hace la Cruzada de Mujeres Españolas, y Ana de Castro la invita a Portugal, empiezan a dar conferencias, ella es un puente cultural entre España y Portugal. Aquí da conferencias sobre literatura lusa, allí da conferencias sobre literatura española. Y empieza a amar a Portugal.
a conocer el país profundamente. Lo que os decía, en este momento llega la República Portuguesa, ella es muy amiga del presidente, conoce al ministro de Cultura, o sea, la insertan en la élite, y Ana de Castro la inserta en la élite intelectual y en este caso política también del Portugal de la época. Y ella empieza a ver las transformaciones, ¿no? Esas transformaciones que tiene el país, y sueña con que eso algún día se lo pueda traer a España, le pueda ocurrir lo mismo que está empezando a ocurrir en Portugal. Con Ramón Gómez de la Serna y su literatura. Compran una casa en Portugal, ella empieza a estar mal de salud, tiene unos ahogos, tiene que empezar a cuidarse, ella cree que es de los pulmones. Luego, su íntimo amigo y doctor, Gregorio Marañón, le descubrirá que es del corazón. Pero ella, durante este tiempo, lo que piensa es que se fatiga, bueno, que siempre ha estado malilla de los pulmones. Se compra una casa en un acantilado en Estoril y allí es donde ella un poco va dejando el periodismo a un lado, también la educación, y ya se centra en su obra literaria. Y yo quería hablaros ahora un pelín de su obra literaria. Ella digamos que empezó especializándose en las novelas cortas porque así se escribían los periódicos. Ella viene de la prensa, ¿no? Y ahí, pues esos folletines más o menos cortitos que iba haciendo, ella empieza por ahí. Tiene más de 150, que son los que le dan mucha fama, porque era muy divertido en los periódicos leer una novela, ¿no? Así por entregas cortas. Luego ya en Portugal empieza a hacer novelas, bueno, más larga y más lo que se entendía por alta literatura. Os voy a hablar, os decía que en una entrevista una vez le preguntaron de qué trata su obra, porque claro, era tan amplia, y Carmen dijo, pues mi obra trata de la vida. Y eso, que puede parecer muy vago, en realidad cuando buceas un poco, cuando escarbas, te das cuenta que es así. Todas las cosas que a ella le van impactando a lo largo de su vida, todo lo que va conociendo lo revierte en literatura. Hace una novela corta o una novela ya más grande, ¿no? más sólida en torno a eso. Y lo primero que la impactó fue Rodalquilar, su infancia, lo que decíamos antes, los espacios de su infancia y lo que vio, porque alguien que tiene posibilidades económicas estaba rodeada de la miseria de la Almería de la época, y eso lo vio, y eso a la niña se le queda, y genera la trilogía de novelas que se llama, o el grupo de novelas de Rodalquilar, que se generan en ese espacio. Solo voy a hablar muy levemente de algunas de ellas, ¿vale? Los inadaptados, por ejemplo. Los inadaptados cuenta el naufragio real que ocurrió de un barco en las costas de Almería y cómo es la integración de aquellos que naufragan, ¿no? Cómo es la integración, cómo es el encuentro con la gente de Almería. Y ahí lo que tienes es un fresco del Rodalquilar de la época. El último contrabandista. Bueno, es una historia de contrabandista, en este caso con un matiz más romántico, ¿no? De un pelín acercado al folletín, pero también ambientado en Rodalquilar. La malcasada, volvemos a lo mismo. ¿De qué iba a contar en una historia? Pues la malcasada, lo sabía, ¿no? Y lo que hace es a la inversa. Su vida la cuenta a la inversa. Es una señora de Madrid que se casa con uno de Almería y baja. Y cuando baja se encuentra lo que ella se encontró, ¿no? Y claro, es un alegato de hecho, después de la malcasada, o sea, entre la malcasada y la encuesta esa que os he dicho, escribe un libro, un ensayo que se llama El divorcio en España. Y es un libro, pues, de referencia en ese momento. Su vida siempre está pivotando dentro de su literatura. Y la última, que es una novelita corta, seguro que habéis oído hablar de ella y seguramente incluso la habéis leído, que es Puñal de claveles. Puñal de claveles es la misma historia de Bodas de sangre de Lorca. Es el asesinato en un cortijo de Almería, bueno, de un mal casamiento, ¿no? De lo que es Bodas de sangre, pues antes está Puñal de claveles. Si no habéis leído nada de Carmen de Burgos, yo animaría, porque eso seguro que está en cualquier feria, es una cosita muy pequeña, pero os da noticia de la prosa, yo diría elegantísima, de Carmen de Burgos. Y sí os voy a pedir un favor, que es el mismo que pido siempre que hablo de este libro o cuando animo a la gente a que lea Carmen de Burgos.
hay que tener, creo yo, la conmiseración suficiente para leerla con ojos decimonónicos. Eso mismo que hacemos con Pérez Galdós, y sabemos que es un top y que está arriba, pero que su prosa a veces puede resultarnos, pues eso, un poco más de una época que no es ágil. Y otra cosa porque no hay cine, y porque si a mí Pérez Galdós o Carmen de Burgos me quiere contar cómo es un bandolero o cómo es un húsar de su majestad, pues me tendrá que contar desde el gorro hasta la bota, porque yo no lo he visto en la tele. ¿Vale? Entonces son unas descripciones, digamos, un poco más pausadas. ¿Qué ocurre cuando eres grande o cuando son grandes, como estos dos casos? ¿Qué quiero decir? Que en esas descripciones la adjetivación está tan bien trabajada, o sea, y la música de la literatura, el tono, está tan bien trabajado que si bien a nivel narrativo se detiene, no es esto que estamos acostumbrados ahora, es más pausado, pero si te gusta disfrutar de la lengua, de tu lengua, y después pues lo disfrutas. Pero hay que hacer ese paso, porque hay una cosa muy importante cuando yo estaba escuchando a Juanra. Bueno, si no, os enseñaré. A ver, aquí puede que sí. Bueno, va. Bueno, no, aquí tampoco era. Aquí, por ejemplo, se ve en la portada. Quiero decir con lo del estilo. Veníamos hablando de las sin sombrero, que es la generación posterior a ella. Ella es la última con sombrero. Ella es una señora que vestía como pues, en el siglo XIX, al que pertenece. Entonces, escribe como en el siglo XIX. Sin sombrero, vanguardias, renovación de las técnicas, renovación de la lengua, la agilidad, otra manera de expresión. Ella no. Por eso digo que seamos condescendientes, porque igual que a Pérez Galdós y a Blasco Ibáñez y a todos los de la época se lo permitimos, permitámoselo a ella. Porque puede ser que nos pongamos a leer y digamos, ¡ay, qué lenta! O qué, bueno, como los otros, igual de lenta, que es una época. 1929, crack de Nueva York y crack en la vida de Carmen de Burgos. Su hija María, que la habíamos dejado por ahí pequeñita, crece con ella y viaja con ella todo lo que tiene que viajar. Por donde ella va su hija. Llega un momento que la joven María quiere ser actriz y no parece que esté muy cualificada, pero la madre insiste. Trabaja en varias películas y conoce a un empresario y se van a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, porque allí el cine es potente y seguramente ella podrá hacer allí carrera. Allí lo que hace básicamente es engancharse a la cocaína y tener muy mala vida con lo mismo que su madre, con el marido que tiene, ¿no? Se divorcia en Estados Unidos, se separa y viene aquí. Viene con, bueno, pues con una adicción y depresión y enferma en ese sentido. La madre la coge, por supuesto, empieza a cuidarla, una madre muy protectora, por lo que se sabe. Y en ese momento, en ese 1929, su novio, de 20 años ya, Ramón Gómez de la Serna, escribe una obra de teatro que se llama Los seres medios, ¿verdad? Los medios seres. Y la va a estrenar en el teatro, es su primera vez, y la madre convence, o sea, Carmen de Burgos convence al final a Ramón Gómez de la Serna para que le dé un papelito a la hija, porque quería, bueno, que vuelva a retomar el trabajo seguro, el trabajo como curación. En cuanto empiece a trabajar la vamos a meter en los círculos, ellos ya son muy fuertes en los círculos artísticos de Madrid, venga, vamos a darle una oportunidad, que se regenere, que tal y que cual. Y durante los ensayos María se enrolla con Ramón Gómez de la Serna y Ramón Gómez de la Serna se enrolla con María, con la hija. Entonces, pues eso pues Carmen lo siente como lo que es una tremenda putada. y
¿Y qué hace? Lo propongo así a voto popular. ¿Qué creéis que hace Ramón Gómez de la Serna? Pues coge un tren y se va a París en cuanto se entera Carmen, por no tener ni que verla. Y allí se recluye con un amigo en París durante un año y Carmen pues acoge a su hija, que está enferma, y bueno, intenta olvidarse de todo. Tened en cuenta ya por entonces que es una señora que va a tener 60 años, que ha leído mucho y ha vivido mucho. Es decir, tiene una sabiduría como para que esta puñalada trapera, pues bueno, asentarla y decir, lo que tengo que preocuparme ahora mismo es que mi hija, que está fatal y se ha enrollado con este, pues precisamente porque está fatal, ¿no? Y ya está. Pero cuento esto, que puede parecer un poco así de chascarrillo. Su vida tenía, en fin, bastante cosas en este sentido, ¿no? Porque rompen ahí. Ahí es donde se rompe una relación de camaradería y de complicidad literaria y afectiva. Son pareja afectiva, pero son pareja literaria también. Él ha aprendido a escribir en casa de ella, él ha aprendido a escribir bajo la sombra de ella. O sea, entre otras cosas, entre otras influencias. Y ahí ese tándem se rompe. No hay rencor, pero se rompe. Entonces, ¿qué ocurre? 1931, 2 años después, llega la República. Y esa Carmen de Burgos, que estaba un poco chof, de repente emerge. La llegada de la República, el advenimiento de la República, supone para ella un chute de energía brutal. Vuelve a escribir con mucha fuerza, vuelve a todas las actividades de militancia que tenía, las recupera, y las recupera con un brío que su médico y amigo, como decía antes, el doctor Gregorio Marañón, le dice: levanta el pie porque te va a dar algo, no puedes estar en todos los sitios. ¿Qué pasa? Voto femenino. Se me olvidó decir, la segunda encuesta era por el voto femenino, ¿vale? En 1909. Llega en el 31 y ella la hace en el 6, perdón, y ella la hace en el 1906, esa encuesta en el periódico. Tengo los resultados por aquí, dejadme que os lo recuerde porque tiene su gracia. En 1906, aquí está. Pregunta en su artículo del periódico lo que decía: a intelectuales, quiere generar esa opinión pública. Lo que hizo con el divorcio, generarlo con el voto femenino. No, al aborto todavía le quedaba, sí. Con el voto femenino. Bueno, resultado de las votaciones. Votan en el periódico, o mandan su opinión, 4.162 personas. A favor del voto femenino, 922. En contra, 3.640. Bueno, ese era el estado de la cuestión en el momento. Derrota clamorosa, pero ¿qué ha conseguido? Sacar que se hable. Otra piedrita. Quiero imaginar, o sea, sí, imagínate lo de el Dios y el demonio, ¿no? Los angelitos buenos y los angelitos malos. Todas las piedritas que ella va acumulando. Primero divorciarse, ahora el voto femenino. Todo eso, imagínate que alguien lo está viendo. Guerra de Marruecos, la otra piedrita que no he contado. La mandan de corresponsal, como decía Rocío. Ella habla con los soldados y habla con las enfermeras. Empieza a mandar crónicas desde allí. Eso se suma a que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, a ella le pillan Alemania y se tira allí un tiempo mandando crónicas desde allí. Cuando vuelve, lo que tenemos es una mujer que desde su artículo aboga por la objeción de conciencia y el pacifismo. Guerra de España con Marruecos, y aboga por la objeción de conciencia después de haber hablado con los soldados, porque se da cuenta de lo que es, ¿no? Una carnicería de unos pobreticos muertos de hambre que mandan aquí a morir por... otra piedrita. Es que todas estas piedritas luego van a ir a la pedrea general que van a contar. Llega la República, el advenimiento de la República, y su capacidad de trabajo, ya os digo, se revoluciona. Si ella pidió el voto en 1906 para la mujer, preguntó por eso, luego escribe en 1927 La mujer moderna y sus derechos, y es una intelectual del orden que estoy intentando dibujar aquí. ¿Por qué no hemos escuchado hablar de ella cuando en el Parlamento español se discute sobre el voto femenino Victoria Kent y Clara Campoamor?
si la pionera de pedir y de la lucha por el voto, por el sufragio femenino era Carmen de Burgos, ¿por qué no estaba en esa conversación? Pues no estaba en esa conversación porque ella, cuando llega a la República, te digo, tiene una capacidad de militante tan vigorosa que se pone a militar en un partido a la izquierda de la izquierda, el Partido Socialista Radical. Y el Partido Socialista Radical del momento decide que ellos ni se presentan a las elecciones, que ellos trabajan a pie de campo. Entonces ella no se presenta a las elecciones, por eso no se presenta con su partido, por eso no es parlamentaria y por eso no está en la discusión del Parlamento. Porque a quien en lógica le tocaba defender el voto femenino era a Carmen de Burgos. Pero en ese momento, ya digo, militaba en un subgrupo, ¿no? Que se salió del PSOE por radical. La última piedra, que bueno, puede parecer más baladí, pero no lo es, para lo que os quiero contar al final, es que se hace masona en 1931. Y se hace masona y es la gran maestra de la logia del amor. Se llama así, ¿no? Es la gran maestra de la logia del amor. O sea, si le faltaba una guinda para que los sectores, claro, para que los sectores más conservadores tal, la tuvieran en ojeriza, pues que se hace masona. Esto tiene que ver, esa revolución interna de ponerse a trabajar siendo ya muy mayor y mucha actividad, tiene que ver con lo que había dejado en Portugal. En Portugal en 1926 hay un golpe de Estado y tumba esa república que ella conoció nacer. Cuando le llega el turno a España, ella va a muerte con eso. Y aunque le digan, levanta el pie y para el freno, ella va, ¿vale? Va con eso. Y en ese ir se encuentra la muerte. Se encuentra la muerte de un modo, bueno, ella ya venía muy enferma, su partido le pide, reúne a gente, a maestras, enfermeras, y le pide que dé una conferencia sobre educación sexual. Y la educación sexual es una cosa muy importante. Ella lo sabía. Sabe que es una cosa muy importante, que es una de las piezas clave para que luego no pasen cosas por el divorcio, tatatín, tatatán, para que haya una buena educación sexual. Y allí va a dar esa conferencia contra los dictados de su médico. Y cuando está dando la conferencia, en mitad de la mesa, pues tiene un desvanecimiento y muere. O sea, le da un desvanecimiento, hay médicos en la sala, tal, pero ya se la llevan a su casa y cuando llega ha muerto. Y a mí, eso lo traslado al libro, intento trasladarlo, me parece que hay una cosa, un acto de justicia terriblemente poética en el hecho de morir hablando de amor, de sexo, del buen amor y de una buena educación sexual. Hay que morir, pero si eres la figura o si tienes la figura que tuvo Carmen de Burgos, morir así es morir en alto. Me da a mí esa impresión y por eso lo traslado y lo cuento, ¿no? Es morir ejerciendo una vocación que es la vocación de libertad, que es como se titula el libro y que por eso yo metí la palabra, ¿no? Metía la palabra al final de libertad. Bien, voy a resumir ya para ir terminando. Es una intelectual que tenemos tres facetas. Una, periodística, el hito de ser la primera mujer que cobra por emitir una opinión, la primera periodista española. Ahí está, ¿no? Más luego todo su desarrollo en artículos. Segundo, novelas. El uso de su vida, sí, y de todo su entorno como material novelístico y literario, ¿vale? Y tercero, su activismo. Objeción de conciencia, se me ha olvidado pasar otra de sus grandes campañas, todo esto eran campañas que hacían en el periódico, otra de las grandes, contra la pena de muerte. Porque iban a matar a una mujer, o sea, aprovecha que iban a matar a una mujer en Italia, creo, y a partir de ahí genera lo mismo, una corriente de opinión sobre la pena de muerte. Feminismo. La transición del feminismo decía que al principio ella no se atreve, cuando está empezando, ¿no? Luego, sin embargo, conoce a Ana de Castro y ya toma conciencia y empieza a leer a las feministas inglesas. Y se convierte luego en la gran abanderada del, bueno, ese otro gran hito, ¿no? La primera feminista. O la primera mujer que escribe una monografía sobre feminismo en España. Y bueno, y dentro de su actividad, pues también masona. La libertad.
Es interesante las figuras, o a mí me interesan especialmente las figuras como ella, que ejercen en lo privado la libertad que defienden en lo público. Toda esa corriente de opinión que hablábamos que ella quiere generar, pero luego fue una mujer que ejerce su libertad llevándose a su hija y huyendo de un maltratador, ejerce su libertad teniendo una relación sentimental con un joven 20 años mayor que él durante mucho tiempo, ejerce su libertad de viajar y de decir. Entonces, llevarte al ámbito privado, ¿no?, que muchas veces vemos esa doble moral, nosotros, este país es un país muy de doble moral, que alguien tenga esa proyección, esa capacidad, ¿no?, de mostrarnos las dos partes de su vida, me parece, bueno, destacable y reseñable. Y ahora ya quiero acabar, antes de que conversemos, si os apetece conversar de algo, con la pregunta que os he ocultado al principio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una intelectual de este calibre o de este reconocimiento la conocíais? ¿Habíais leído algo? ¿Y cómo puede ser? ¿No? Esa es... Bueno, pues puede ser por dos cuestiones, creo yo. No, una estoy segura, la otra la creo. Cuando llega la Guerra Civil, gana Franco, el primer gobierno franquista saca una lista de libros prohibidos. De autores, perdón, prohibidos. En esa lista de autores está Rousseau, que está Chekhov, bueno, Dostoyevsky, fueran o no, Tolstoy, todo lo que sonaba ruso, de primera prohibido, luego ya veremos si... pues en esa lista quiero decir, de grandes autores reconocidos, no hacen una lista de gente que no conoce a nadie, hacen una lista de autores reconocidos. Hay una mujer, esa mujer es Carmen de Burgos. Quiero decir con esto que Franco conocía perfectamente a Carmen de Burgos y sabe, A, que quiere el divorcio, B, que quiere la objeción de conciencia, un militar, C, que es masona, que eso para Franco ya era como digamos, lo que le faltaba, que quiere el voto de la mujer. Quiero decir, de todo eso ha sido ella representante siendo franquito, militar en Marruecos y militar niño que iba creciendo y que va viendo a Carmen de Burgos ahí, a esa figura que es infinitamente más conocida que él públicamente, hasta que Alfonso XIII ya lo coge en bracito y lo sube. Pero quiero decir, ella ya era cuando llega el primer gobierno de Franco, que es lo que hace, lo primero, a esta tía me la quitáis de en medio. Bueno, quitada de en medio ya está porque murió en 1932. Quiero decir, esta no puede llegar, su obra no puede trascender. ¿Qué ocurre? Cuando hay un silencio de 40 años, o sea, cuando esa lista está vigente durante 40 años, mi abuela que leyó a Carmen de Burgos no se lo puede decir a mi madre. Es que no está el libro, porque no está el libro ni en las bibliotecas públicas, ni se vende en las librerías. Y si yo lo tengo en mi casa, ya me cuidaré yo de no dárselo a nadie, porque entonces mi mamá no se la ha podido, o sea, mi abuela no se la ha podido dar a mi mamá, y ni mi padre ni mi abuelo a mi padre, que son lectores. Invento, no es el caso. Pero, y eso no se lo ha podido dar a mí. Y ahí hay generaciones que se han ido perdiendo. Entonces, la obra, cuando está prohibida, esta no es una señora opacada, es una señora secuestrada, con una obra secuestrada. A eso le añadimos dos cosas y me ha parecido magnífico que estuviera aquí Juanra para hablar sobre su abuela, porque precisamente eso es lo que le faltó a Carmen de Burgos. Carmen de Burgos no tuvo nadie que se preocupase por su obra, porque su hija, bueno, tuvo una deriva que no hizo eso. Entonces, al silencio público obligado, tenemos que no hay un familiar, que no hay nadie que recoja esa memoria o que guarde esos documentos. Básicamente que guarde esos documentos para poder decir, bueno, aquí lo atesoro, aquí me muero yo, porque son 40 años y pasan muchas cosas, pero se lo dejo a mi hijo, mira, esta es tu abuela. Eso Carmen de Burgos no lo tiene. ¿Quién recupera a Carmen de Burgos? Cuando llega la democracia, pues una catedrática, que en aquel momento no lo era, ¿no?, de Almería, y gente de Almería que se pone a investigar porque tenían la memoria oral de sus padres, de sus madres. Aquí hubo una en el Cortijo que yo no sé qué tal. Coño, esta se fue en Madrid. Buah, si era en Madrid. Y artículos, claro, tú los artículos los libros los quitas de en medio. Los artículos es más difícil que se pierdan, ¿no?, porque están
aunque muchos se han perdido, infinitos. Pero quiero decir, y ahí empieza a recuperarse la memoria y la figura de Carmen de Burgos. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la memoria? Y esta ya es una opinión muy humilde mía, del franquismo o con la memoria histórica, que son como los anillos de un árbol, son concéntricos y van expandiéndose, o como cuando tiras al agua, ¿no? Esas ondas. Al principio, y esto tiene que ver también con lo que hablaba Juanra, se recupera lo que está más cerca. A mi abuelo lo mataron, a mí yo no sé qué, a los que estaban presos en yo no sé cuánto, o incluso, ¿no?, los estudiantes ya de los años 70. Esto que estaba cerca es lo primero que se mira, y luego se va abriendo y se va abriendo. Y los arcos, o sea, los aros se van haciendo más dilatados y más lejanos cuando te vas al exilio. Porque ya cuando empiezan los historiadores a ver qué pasó aquí en el franquismo, bueno, al exilio ya tienes que ir a investigarlo. Bueno, pues ya son 3 o 4 pasitos más allá. ¿Qué pasa? Que las mujeres están más lejos todavía que el exilio. ¿Y cuándo vas a ir a buscar a esas mujeres? Cuando haya otras mujeres que las hayan buscado. ¿Qué es lo que ha pasado? A partir del año 70 y pico y del 80. ¿No? Y a partir de ahí, en los 90, y cuando mujeres se han preocupado por encontrar a esas mujeres, es cuando estamos llegando a esos arcos más periféricos de la memoria histórica. Tiene que ver, y perdón por la publicidad que voy a hacer ahora, con la novela que tú decías que yo saco ahora. Va sobre una pareja de homosexuales en el campo de concentración de Mauthausen. Uno de ellos es español, andaluz, y el otro francés. ¿Quién tiene la memoria de los homosexuales represaliados en los campos de concentración? Esa es la más lejana. Porque un homosexual, cuando sale de un campo de concentración y va a su casa, no puede decir, tú vienes famélico, pero tú dices, ¿y a ti qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? No puedes decir, bueno, un campo de concentración, porque si tú no eres comunista, si tú nunca has estado en política, si tú no, y tampoco has ido a la guerra, ¿a ti por qué estás allí? ¿Cómo vas a decir que eres homosexual? Si al país a donde llega te meten otra vez en la cárcel, porque la ley todavía reprimía en esos momentos. Pues esos arcos lejanos del árbol, o esos anillos lejanos del árbol, son los que yo creo que ahora nos toca visibilizar, porque los cercanos, los concéntricos cercanos, más o menos ya se conocen. Han hecho entre todo el mundo que eso se conozca, pero luego hay periféricos, como la vida de las mujeres escritoras, o en este caso los homosexuales, que no se conocen. Y yo creo que esto es más o menos lo que yo tenía para explicaros. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis que charlemos, o alguna cosa, no sé, que se me haya quedado y que vosotras sí reconozcáis y lo queréis decir, pues es el momento, ¿no? Bueno, yo creo que... Primero hay que aplaudir de verdad, Alejandro, porque ha sido una exposición extraordinaria, realmente, ¿no? Como hemos empezado diciendo, la gran sorpresa es decir cómo no conocíamos a Carmen de Burgos, porque es impresionante a la dimensión a la que llegó, ¿no? Y lo que tú nos acabas de contar. Yo te estaba escuchando y antes le decía que ayer, releyendo la biografía, igual que has terminado ahora de una manera sublime, porque es ya cuando te escuché con la cuidadora de palabras en tus presentaciones, consigues llegar hasta ese final, ¿no? En tu modo narrativo y oral nos mantienes en tensión hasta el final, y por supuesto en la obra lo haces. Las 2 frases finales de este libro, porque tiene un pequeño epílogo, son no había nada que hacer, su corazón que tanto ha vivido se apaga definitivamente. Estaba hablando de libertad, de educación sexual, del buen amor. No, es un final absolutamente apoteósico para la vida que nos acabas de contar. Y igual el epílogo que dice, si tienes ahora este libro entre las manos es porque no consiguieron realmente eliminar completamente a Carmen de Burgos. Y yo creo que bueno, eso no ha podido quedar más claro, y yo creo que podemos todos dar las gracias porque no lo consiguieron y porque tú lo has recuperado con una sencillez tan cristalina, porque lo tienen que entender, como decíamos antes, los más jóvenes, la importancia que tiene recuperar esto, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante ese final. No lo consiguieron, pues menos mal que podemos decir que no lo consiguieron, porque por eso tenemos este libro entre las manos, ¿no? ¿Os apetece? Es una página. De verdad, merece la pena. Es solo porque veáis el sonido, o sea, cómo suena la idea de lo que estamos hablando, porque claro, para transmitir esto... Esta señora tiene, como veis, una historia que yo me he quedado con muchas cosas fuera de contar. Pero, claro, tienes que englobar todo eso para que se lea de una manera, bueno, no sé si didáctica, divulgativa o atractiva. La vocación de estos libros es que sean atractivas,
que la figura tú te interese y luego vayas a leer algo sobre eso. Es decir, que tú vayas agrandando lo que este libro te cuenta a partir de ahí, que sea un trampolín para seguir conociendo a la escritora. Entonces, hay un momento que tienes que decidir cómo haces. Cómo haces porque puedes soltar un pestiño y va contra tu interés, ¿vale? Me pasó con María Moliner, que me escribió una señora de Barcelona por Instagram. ¿Cómo me ha encantado el libro? Muchísimas gracias, que no sé qué. Dice, me ha gustado tanto que he ido a comprarme una biografía de ella. Porque esto básicamente son semblanzas, ¿no? Yo quería hacer una semblanza. Y me he ido a comprar la biografía de ella, que hay una biografía, un tochaco así. Y dice, ¡qué coñazo! Claro, ¿sabes? Si tú te pones a investigar la vida, es una cosa de universidad que sale, el papel que movió cuando fue a casarse, cuando... Claro, y eso no es... Tiene que se lo lea, claro. Pero sí me gustaría, porque oigáis el sonido, ¿no? Corre el año 1870 y tantos. En Almería, mirando al mar y mirando a África, se encuentra el Valle de Rodalquilar. Es un lugar bellísimo, casi incomunicado y con una naturaleza áspera y bravía. La gente vive de lo que puede sacarle a la tierra y por eso, en su mayor parte, es gente pobre. A vista de pájaro, el valle parece un manto marrón salpicado de cortijo blanco. En uno de ellos, junto a la casona encalada, hay un árbol alto y robusto a cuyas ramas ha trepado una niña. La niña se llama Carmen. Tiene un libro en las manos y su madre la está buscando en el interior de la casa. ¡Carmen! ¡Carmen! La madre es muy joven, acaba de cumplir 20 años. Siempre ha vivido en estos campos y le ha enseñado a su hija cada rincón del valle, desde las estribaciones montañosas a las playas más recónditas. Su nombre es Nicasia Seguí y está casada con José de Burgos, un señor amable, de ideas liberales, que es vicecónsul de Portugal en Almería. El hombre tiene una biblioteca bien nutrida y ha transmitido a su hija el gusto por la lectura, tanto que a veces, sin pedir permiso, Carmen se encarama al anaquel más alto de la librería para alcanzar los libros prohibidos, los que no deben leer las niñas de su edad. Es por eso que su madre la busca ahora. ¡Carmen! ¡Carmen! Hace un rato, mientras limpiaba el despacho, ha visto un vacío sospechoso en la parte alta de la biblioteca y supone que la niña ha vuelto a las andadas. Apenas sale al porche, la descubre subida al árbol, ensimismada en la lectura. «Diablo de niña, ¿se puede saber qué haces ahí arriba? Algún día te vas a partir la crisma». Carmen levanta la vista del libro, sonríe y mira al horizonte. La extensión azul del mar Mediterráneo le brilla en los ojos. Nicasia no lo sabe todavía, pero el destino de su hija es la altura. Será Carmen como el gaviero de un barco. Desde el mástil mayor divisará la tierra del futuro y los libros, como estrellas, le señalarán el camino. Esa es un poco, ¿sabes? Vale. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún... Tuyo, este está firmado. Me está cambiando el Para estilo, una tal estamos aquí a Marta, los que se ve que no se lo... trileros, Es que es que estaba viendo aquí, digo, el tuyo está firmado y veo aquí, para Marta. Y pues Marta no se lo he dado, sea quien sea. Lo he traído, sí, no se lo he dado. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, comentario... ¿No? Sí, Carmen. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por su conferencia tan detallada, autobiográfico y la relación de personajes, a mí me ha llamado la atención que ahora que está tan de moda, ella escribe los libros de cocina, ¿no? Sí. El libro de cocina y de los cuentos, hay uno que es tan duro cuando describe la situación de la mujer en esos cuentos. El artículo es el 438, que después de leerlo, yo pensaba, el marido cómo es que no lo usó contra ella, porque ella se libera, y ese artículo parecía que sería evidente, ¿no? Sí, pero el marido siente esa especie de pudor, de vergüenza, ¿sabes? Porque por sentirse abandonado. Por otro lado, él va a su rollo y es magnífico porque ya buscará otros ligues y otras cosas, ¿no? En su vida, digamos, disoluta en ese sentido. Pero si él entra al trapo, yo también lo pensé eso alguna vez, y si él entra al trapo, se muestra públicamente como abandonado. Y si intentas retenerla, pues ya sabe todo el mundo que tu mujer no quiere estar contigo. Pues
Sí, ella, ya te digo, su tío, por ejemplo, cuando ella orquesta la salida, claro, tiene el poder de su tío, que es senador, y las amistades de su tío. Y por otro lado, el otro es un ser ya en decadencia, el marido, porque se le ha muerto el padre, que es el que tenía poder también, el que había sido... Y la relación de Carmen con su suegro es magnífica. Ella siempre habla de su suegro maravillas y un hombre que le enseña realmente el oficio del periódico, del periodismo. Y, vamos, es un personaje notorio dentro de la progresía almeriense de la época. El padre es el hijo, el que es un tarambana. Pero ella con su suegro se lleva muy bien y yo sí, en ese sentido creo que ella se va con la seguridad de un trabajo, pero también con la seguridad de que allí puede estar en cualquier sitio. Eso se cambia cuando su tío la intenta besar e intenta, en fin, un poco abordarla. Enhorabuena porque me ha encantado. Todo lo que yo he leído del feminismo y todo esto me choca. Tuvo que ser una mujer tremendamente inteligente para saberse bandear con ese patriarcado, con ese machismo tan acertado, o sea, incluso, no sé, me parece admirable. Ella lo utiliza, por eso te decía que en los primeros artículos, y esto, de hecho, actualmente hay corrientes, o yo he percibido eso, ¿no?, dentro del feminismo, que la consideración de Carmen de Burgos no es excesivamente... hay otros referentes más potentes. Yo... bueno, dos cosas me parece con respecto a eso. Ella es inteligente y es sutil. Cuando empieza, sabe, además porque es joven y porque no tiene esa conciencia que os decía, todavía la palabra feminismo le da mucho miedo. Ella solo quiere ser una persona que escriba. Ella quiere ser una mujer independiente y que escriba. No quiere dar lecciones todavía porque no tiene... Eso pasa en el 31. Eso pasa cuando es mayor y cuando ya tiene un bagaje de vida grande y ya ha hecho todas las militancias, y entonces es cuando te digo que se revoluciona. Pero ella a mí me parece muy inteligente y muy sagaz porque se pega al poder masculino. Cuando empieza, se pega, quiero decir, utiliza esa plataforma que le dan para desde ahí, poco a poco, pues ir haciendo su camino. Y ese camino lo descubre explota de madura y de adulta, ya te digo, en el 27 escribe la monografía y de antes viene haciendo muchísimas cosas, pero parte de ahí. Entonces, no es una contestataria desde el inicio, no es esa niña rebelde que se enfrenta a su padre para casarse con el otro. Ella ya aprendió que la vida da tortas. Entonces se da cuenta de que si yo quiero llegar allí, puedo romper, o sea, es que no la hubieran dejado. Simple y llanamente no hubiera podido hacerlo. Solo lo puede hacer, pues eso, porque se va bandeando. Y en cuanto a lo otro, creo que tiene que ver con que su literatura tiene ese aspecto decimonónico del que hablábamos. Entonces, bajo una lectura del feminismo actual, ¿cómo son las heroínas, las mujeres de las obras de Carmen de Burgos? Pues no son heroínas. Son, como tú contabas, mujeres, bueno, pues que sufren, o en Puñal de Claveles, como pasa en Lorca, son mujeres que si se arrebatan perdidamente de Pepe el Romano, pues se arrebatan perdidamente de Pepe el Romano. No hay ahí. Entonces yo creo que eso que puede que tenga un trato... O sea, yo creo que para ser equitativos las cosas hay que leerlas siempre y entenderlas en su contexto. Y esta mujer vivió en un contexto que no es tan fácilmente explicable como el de guerra y posguerra, porque sí ha habido una hecatombe terrible y entonces esta mujer viene del 19 y ahí es más complicado. Quiero decir, nuestro imaginario no está tan hecho a lo que pasaba de 1867 a 1931 como de 1931 a 1978. Eso lo tenemos muy fresco. Sí, no, a mí me recuerda mucho a la trayectoria de Concepción Arenal, por ejemplo, ¿no? Claro, es que son paralelas. Exacto, es ese tipo de vida y de lucha. Perdón, Marta. Me decía que a mí me recuerda a la trayectoria vital y profesional de Concepción Arenal. Son esas mujeres que todavía con sus faldas, con sus miriñaques y sus sombreros, como decías antes, se meten en las cárceles y luchan sutilmente
por unos derechos y unas defensas donde todavía hay todo el campo por arar, ¿no? Lo que hará Pardo Bazán, lo que harán con esa pluma, como tú dices, decimonónica, pero afiladísima, ¿no? Que no va a ser la reivindicación posterior, como bien dices tú, a partir de los 30 ya... y además, que sí ya va a ser un sufragio a la europea, ¿no? Más bien, ¿no? Sería injusto, yo creo, de todo punto, negarle implicación, porque ya te digo, es que en 1904 está preguntando si se puede divorciar la gente. Y en 1906 está preguntando si las mujeres pueden votar. Y le caen tortas por todos sitios. Lo que pasa es que también hay un poder masculino, como todo el poder en el momento, que la mantiene. Claro, claro. Augusto, si este hombre no le fuera la marcha, como decía antes, él sabía, y cuando ya ve que templa gaitas, porque oye, mira, que ha venido el ministro, que ha venido el cardenal, que dicen que no sé qué, bueno, retiramos un poco, pero él muy bien podía haberle quitado el artículo, No lo hizo. y no. Entonces, ella sabe buscar ese equilibrio. No, es muy Es normal que haya muchas más mujeres que hombres cuando se tocan estos temas. No, pero eso yo lo extrapolaría a todo lo que tiene que ser cultura. Un club de lectura, siempre. hay un hombre, hay 20 mujeres. Hay 2 hombres, hay 18 mujeres. Sí, sí. Todo lo que... Esto es de mi experiencia desde escritor y tal. Toda actividad que es por la tarde, la mayoría del público, toda actividad cultural, literaria en este caso, la mayoría del público es femenino. Eso ya yo no te puedo decir por qué, no lo sé, pero... No, al contrario. Al contrario, es una maravilla. Bueno. De hecho, eso... Acabo con una... No, por Dios, al no, revés, solo si por yo iba eso. a preguntar No, también. digo, porque se nos está haciendo tarde, vaya que tengáis algo que hacer. Que, de hecho, eso a veces genera cosas no tan buenas. Es decir, las grandes editoriales saben que las grandes consumidoras de cultura, de lectura, son las mujeres y hacen una estadística y dicen, son mujeres de entre 35 y 65. Y entonces yo hago historia para lo que creo que le gusta a esas mujeres de 35 y 65, para que se venda. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué decir? Al final es contraproducente, Sí. porque tú, que estás en la edad que quieras estar, entre 35 y 65, a lo mejor no te gusta que ¿sabes? Lo que han pensado que a ti te va a gustar y te gusta otro tipo de literatura. Sí. El otro día me explicaban a mí en una conversación sobre esto, un editor, de hecho, que tienen calculado hasta el tamaño que tiene que tener el lomo. Entonces, si el texto que tienen para publicar no da para eso, la letra es un poquito más grande. O sea, cuando veáis esas ediciones que dice, uy, qué buena letra, así no tengo que ponerme las gafas de cerca, que sepáis que es porque el tamaño de la letra es para que el lomo tenga un mínimo de grosor, porque ese es el libro al que se va la mujer que le gusta la novela entretenida para sentarse por las tardes o en verano para bajarse a la playa. O sea, tienen estudiado hasta eso no, todo es una manipulación, que lo sepáis. Y ese grosor hace que tenga tanta cantidad de papel, la que necesiten, el papel exacta, para poder poner el libro en 22 euros, 21, 22 euros. Si lo pensáis, esos libros son todos como de un papel un poco más gordo del normal, es porque él tiene que dar el grosor del libro. Porque así te puedo cobrar 22, que es lo que yo ya tengo en mi estándar, que va a salir si vendemos tantos mil. No, por favor. No. Al revés. Primero darte la enhorabuena por el acercamiento tan humano y tan ameno que yo creo que el trato que has leído me ha parecido muy apropiado para que jóvenes puedan leerlo y les enganche, porque es verdad que todo lo que se dialoga y te meten en esa historia pues tiene bastante más atractivo como literatura, ¿no? De hecho, yo me gustaría leerlo yo. Y por otra parte, nada más que dar mi apreciación de Carmen de Burgos, que a mí la admiro muchísimo, y pienso que llegó tan lejos y fue capaz de ser tan libre porque actuaba siempre desde el corazón. Era una persona muy altruista, una persona muy generosa, y entonces, no sé, como muy inteligente, porque supo utilizar los canales masculinos del poder para llegar, pero porque sobre todo estaba enfocada en dar. Entonces quiero apuntar más a esa vertiente altruista y generosa de ella, no tanto como para figurar de feminista, de etiqueta, de todo eso. No iba con ella. Y conforme no va quiso pasando el ni tiempo siquiera más. presentarse a las elecciones, como lo has dicho, o sea, altruismo puro.
ella llega a un momento en que me parece que es como la sabiduría, ¿no? Cuando a ella lo que le interesa es la literatura, contar las cosas que yo quiero, y está en ese remanso hasta que llega la República. Y ahí dice ya, bueno, vamos a dejar un poco, o sea, si esta es la España que yo he soñado, ahora tenemos que apretar. Y en ese apretón se queda el mujer porque, claro, estaba ya muy mayor y mala del corazón. Maravilloso. El campo de Guadalquivir será igual, pero el pueblo es una preciosidad. Ahora mismo está lleno de turistas, pero hay mucha afición a la escultura. Hay mucha gente que es muy artista. Sí, sí. Y Este verano fuimos a presentar el libro allí, a Valle de Guadalquivir, y lo presentamos en el último faro, Faro de Mesa Madero se llama. Si podéis ir, es un cine. Y es el último faro en España que tiene farero. Porque fue el último que se sacó las oposiciones. Se la sacó. Y a los meses ya dijeron que ya no entraba más farero porque, claro, la tecnología ya había. Y todavía no se ha jubilado. Y él tiene allí como, es una cosa preciosísima, es un museo que hacen actividades culturales. Y entonces presentamos el libro en un acantilado con el faro de 200 metros sobre el nivel del mar. Fue una cosa. Y yo pensaba, ahí no va a ir ni Perry, primero porque a mí no me conoce nadie, porque 70 personas. Qué barbaridad. Solo porque era Carmen de Burgos. Qué Y se maravilla. conocía a Carmen de Burgos. Eso dice, bueno, pues estamos donde tenemos que estar. Sí. Ese es el sitio. Qué bien, pues enhorabuena y de verdad gracias otra vez, gracias a todos y bueno, cerramos entonces esta tarde, primera sesión, nos vemos el lunes que viene y seguimos, ¿vale? Muchas gracias.